Vale, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la oportunidad de compartir estas jornadas con todos ustedes. Mi presentación es a continuación de la del doctor Mendoza y también voy a hablar de nuevos tratamientos en esclerodermia. Me gustaría empezar por unos conceptos generales de esclerodermia. La esclerodermia tiene diferentes manifestaciones y diferente gravedad en diferentes pacientes. Además, tiene manifestaciones más o menos graves que varían a lo largo del tiempo, incluso los mismos pacientes. Consideramos que los dos primeros o 5 primeros años desde el inicio del primer síntoma que consideramos que no es el fenómeno de Raynaud, el primer síntoma que no es fenómeno de Raynaud, porque este puede empezar con mucha anterioridad en muchos pacientes. En esos dos primeros 5 años desde el diagnóstico de la enfermedad es cuando hay un fuego inmunológico, la actividad es muy activa y hay un gran nivel de inflamación a nivel de la piel y muchas veces de otros tejidos. En estos primeros 2 a 5 años es cuando creemos que es más importante intervenir desde el punto de vista de intentar apagar el fuego, intentar apagar la inflamación usando tratamientos inmunosupresores. Después de estos 2 primeros 5 años creemos que está en debate y todavía no está aclarado si continuar tratamiento inmunosupresor estaría indicado en muchos pacientes debido a la preocupación con los posibles riesgos y el poco aparente beneficio que se podría obtener. Después de estos 5 primeros años pasamos a una fase en la que hay fibrosis de la piel y de los órganos internos como consecuencia del fuego que se ha apagado o que se está empezando a apagar. En este momento la mayoría de los pacientes o muchos pacientes entran en remisión, pero viven con la secuela del fuego inicial. No se acaba todo y vuelven al principio, sino que muchos se quedan con la secuela. Por esto mismo creemos que es muy importante enfocarnos en tratamientos que ataquen la fase del fuego inmunológico para evitar que tengan menos secuelas. Es una enfermedad crónica, pero se puede manejar. Hay muchos síntomas que se pueden tratar y muchas manifestaciones que creo que estamos mejorando el tratamiento bastante significativamente. ¿Cómo se trata de esclerodermia? No hay curación, desafortunadamente no hay curación, en gran parte porque no sabemos lo que la provoca, no sabemos lo que desencadena el sistema inmunológico para producir este fuego, pero hay muchos tratamientos para mejorar los síntomas y para intentar parar la progresión de la enfermedad. La fisioterapia es muy importante, especialmente en las fases iniciales, donde se empiezan a sentir contracturas. Es importante hacer estiramiento de la piel y de las articulaciones. El reflujo gastroesofágico puede tener un papel importante, según se ha visto en los últimos años, en empeorar la enfermedad intersticial pulmonar, y se usan inhibidores de la bomba de protones y famotidina para hacer el reflujo más llevadero, el dolor asociado con él, y también para frenar la progresión de la enfermedad intersticial pulmonar. Las manifestaciones inflamatorias, tanto de pericarditis como de miocarditis o en las articulaciones, se tratan con antiinflamatorios y con glucocorticoides. Los glucocorticoides hay que usarlos con precaución porque se ha visto que pueden precipitar una crisis de esclerodermia en el riñón. Pero dosis bajas a veces los damos, normalmente intentamos mantener la dosis por debajo de 10 miligramos al día cuando se necesitan usar por otros motivos. Estos pacientes a veces tienen artritis, a veces parecida a la artritis reumatoide, a veces tienen artrosis más agresiva que los pacientes sin esclerodermia, y usamos antiinflamatorios, a veces glucocorticoides a dosis bajas y a veces inmunosupresores, incluidos los bloqueantes del TNF, parecido al tratamiento de la artritis reumatoide. La hidroxicloroquina es un medicamento que usamos con mucha frecuencia también. En los pacientes con esclerodermia, con crisis renal por esclerodermia, usamos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Estos medicamentos son muy eficaces para tratar la crisis renal, pero como una paradoja, si los pacientes con esclerodermia están en estos tratamientos antes de desarrollar la crisis renal, tiene más riesgo de desarrollarla por estar en los tratamientos. Hay una paradoja, pero cuando la tienen, va muy bien para tratarla. Pasando a las manifestaciones de la piel, que es global
prácticamente todos los pacientes con esclerodermia, tanto difusa como limitada, con la excepción de del subtipo con esclerodermia sin esclerodermia. Los inmunosupresores se han usado durante mucho tiempo. Se vio que el metotrexato era efectivo comparado con el placebo en 2 ensayos clínicos que incluyeron poco número de pacientes y una dosis baja de metotrexato, y se empezó a utilizar para intentar parar la progresión de la afectación cutánea en la esclerodermia. Un poco después se vio que la ciclofosfamida, cuando se comparó un ensayo clínico en la forma oral con placebo, también disminuía la afectación global, la afectación de la piel comparado con el placebo entre 2 y 3 puntos. En años más recientes se ha comparado en un ensayo clínico el Scleroderma Trial 2, que se publicó en el 2016, el micofenolato con la ciclofosfamida, y se vio que ambos medicamentos bajaban el score Rodnan de la piel modificado entre 4 y 5 puntos, muy similar para ambos medicamentos, y los dos ayudaban con a parar la progresión de la enfermedad inflamatoria intersticial. Y se ha estado favoreciendo el micofenolato sobre la ciclofosfamida desde entonces, porque los efectos adversos con el micofenolato fueron mejores que con la ciclofosfamida para un efecto parecido. En los últimos años el tocilizumab se ha aprobado por la FDA para tratamiento de la enfermedad intersticial en la esclerodermia en Estados Unidos. Tiene propiedades antifibróticas. El rituximab no se ha aprobado en Estados Unidos, pero se ha aprobado en Japón por un ensayo clínico que salió positivo allí para enfermedad intersticial pulmonar y la esclerodermia también. Los dos tienen efecto en la piel a la vez. Como pueden ver en este gráfico, el trasplante autólogo de células madre, de que hablaré en unas diapositivas, es el que produce más mejoría de la piel, pero también es el que tiene más riesgos de los tratamientos que usamos, como explicaré más adelante. Hay otros tratamientos inmunosupresores adicionales, entre ellos está también el nintedanib, que ha comentado el doctor Mendoza. Hay estudios con el abatacept, que es un coestimulador de las células T, con el riózugat, que es un estimulador soluble de la guanilato ciclasa, y con otros medicamentos que son prometedores. Se necesitan más datos, se necesitan más ensayos clínicos, pero se ha observado que hay una diferencia en el Rodnan skin modificado entre 2 y 8 puntos cuando se compara con placebos en la mayoría de los estudios que se han hecho, pero son limitados. Otros tratamientos, como el agonista del receptor cannabinoid 2, lenabazol, fue positivo en un ensayo clínico de fase 2, pero negativo en la fase 3. El nintedanib, como el doctor Mendoza ha comentado, tiene muy buen efecto en la enfermedad pulmonar intersticial, pero no ha demostrado que haga diferencia con el placebo en lo que se refiere a la piel. La luz ultravioleta se ha usado mucho en pacientes con esclerodermia difusa y con esclerodermia limitada, con algunos resultados prometedores, pero en casos aislados. Respecto al trasplante autólogo de células madre, es de las medidas de los tratamientos que se han probado en la esclerodermia hasta ahora en ensayos clínicos, es el más eficaz desde el punto de vista de la piel y desde el punto de vista de la enfermedad intersticial pulmonar. Sin embargo, tiene un riesgo muy alto. Siempre tenemos que manejar el riesgo en contra del beneficio, y la conclusión a la que hemos llegado es que es un tratamiento que puede ser muy bueno y muy prometedor, pero se reserva para pacientes con enfermedad agresiva y con mal pronóstico por las complicaciones potenciales que puede tener. Se intenta hacer en las fases tempranas de la esclerodermia difusa, en los 2-5 primeros años, donde está el fuego inmunológico que intentamos apagar. Se reserva para pacientes con afectación de órganos internos con una tasa de supervivencia bastante baja, de 50% a los 5 años. Y tenemos una preocupación relacionada a la posible toxicidad, que incluye el riesgo de infecciones y la mortalidad asociada al tratamiento, que se ha citado entre un 5 y un 10%, y también es añadida que la duda entre la duración del efecto. No sabemos muy bien cuánto tiempo el efecto puede durar, y se están estudiando mucho los tratamientos inmunosupresores que deberían de darse después del trasplante. Tenía un paciente hace unos años que me comentó que mejoró muchísimo su piel cuando recibió el trasplante durante 2 o 3 años, pero a partir de los 3 años desafortunadamente volvió con venganza, dijo ella.
no me arrepiento, tuve 3 años muy buenos. Eso también fue hace años, cuando los tratamientos post-trasplante no estaban tan desarrollados como están siendo ahora. Otra cosa negativa o otra limitación para el trasplante de células madre es que hay pocos centros que tienen experiencia y el coste es muy elevado. En Estados Unidos, desafortunadamente, muchos seguros no lo cubren. Tenemos que luchar mucho para lograrlo. Como conclusión de esta primera parte, para manifestaciones de la piel en esclerodermia, sobre todo en esclerodermia difusa, la mayoría de nosotros hoy en día usamos como primera línea el micofenolato si no hay contraindicaciones, también porque puede ayudar mucho con la afectación pulmonar. Como alternativa, sobre todo si el paciente tiene artritis o mucho dolor articular, el metotrexato puede ser una buena alternativa. En mi caso particular, si el paciente tiene enfermedad intersticial pulmonar, intento evitar el metotrexato porque también puede producir neumonitis y es difícil diferenciar el efecto del metotrexato frente a la progresión real de la enfermedad intersticial. Pero también hay personas que lo han estado usando para enfermedad intersticial pulmonar con buenos resultados. Si el paciente empeora con estas primeras líneas, podemos usar tocilizumab, rituximab o ciclofosfamida, o el trasplante de células madres en pacientes seleccionados. Respecto a la enfermedad intersticial pulmonar, también un poco repitiendo lo que he dicho, se ha visto que el micofenolato, la ciclofosfamida, el rituximab aprobado en Japón y el tocilizumab aprobado en Estados Unidos por la FDA, así como otros inmunosupresores como el metotrexato, pueden ser muy beneficiosos y pueden disminuir la progresión de la enfermedad. La terapia antifibrótica, el doctor Mendoza ha hablado más sobre esto, también es muy prometedora con los inhibidores de la tirosina quinasa como el nintedanib y ha sido aprobado para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial en esclerodermia recientemente. La pirfenidona es un medicamento antifibrótico que se aprobó para la enfermedad intersticial idiopática, pero en algunos casos off-label también se puede considerar para pacientes con esclerodermia. También está la opción de considerar los ensayos clínicos si los pacientes no responden a los tratamientos más establecidos. No hay que olvidar que se debe de tratar el reflujo y la disfagia. El reflujo en los últimos años se ha visto que empeora la enfermedad intersticial pulmonar y aparte afecta mucho la calidad de vida de los pacientes con esclerodermia. Algunos pacientes pueden necesitar dilataciones esofágicas y algunos en casos de reflujo severo con aspiración, funduplicación. En algunos programas de trasplante pulmonar, a la vez que hacen el trasplante pulmonar, hace la funduplicación y mejora mucho la calidad de vida de esos pacientes después del trasplante. Muy importante, otras medidas generales, dejar de fumar, vacunarse y estar al día con la vacunación. A veces necesitamos oxígeno en casos de bajo oxígeno en la sangre. Programa de rehabilitación pulmonar también es muy importante y en algunos casos hay que considerar el trasplante pulmonar. Sobre el trasplante pulmonar, aunque también se puede usar para pacientes con enfermedad con hipertensión pulmonar, he preferido ponerlo con la enfermedad intersticial pulmonar porque quizá es más frecuente en estos casos. Se consideran estadios finales de fibrosis pulmonar, que se considera que los estadios finales de la fibrosis pulmonar es el único tratamiento que puede mejorar los resultados a largo plazo. La disponibilidad de donantes y las comorbilidades de los pacientes limitan a veces la posibilidad de trasplante. Los resultados, una vez que se hace trasplante, son parecidos a los pacientes sin esclerodermia y se debería considerar en casos de enfermedad grave o con mal pronóstico. La supervivencia es bastante buena al año, es 81%, y baja un poco a los 5 años, es del 65%. Pero hay que recordar que estos pacientes sin el trasplante también tienen una supervivencia limitada. Como guía para la enfermedad, para resumir lo del tratamiento, las recomendaciones para el tratamiento de la enfermedad intersticial pulmonar, la primera línea desde el 2016, cuando se comparó en el ensayo clínico con la ciclofosfamida, la mayoría de los que tratamos pacientes con esclerodermia preferimos micofenolato. La segunda línea estaría la ciclofosfamida, el rituximab, el tocilizumab o el trasplante de células madre. En casos de enfermedad progresiva se pueden añadir agentes antifibróticos
Intervenciones tempranas y el uso de tratamiento combinado puede ser necesario para mejorar la supervivencia a largo plazo, y hay muchos estudios ahora considerando esto, y es importante estratificar los casos para considerar los versus los beneficios, comparándolo con los potenciales efectos adversos, y también el coste de los medicamentos, porque muchos de estos son caros. Respecto a la hipertensión pulmonar, un gran avance en los últimos años ha mejorado la calidad de vida y la esperanza de vida de estos pacientes muchísimo, hasta el punto de que ahora la mayor preocupación en cuanto a la mayor posibilidad de mortalidad es con la enfermedad intersticial pulmonar, más que con la hipertensión pulmonar. Se usan antagonistas del receptor de la endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, análogos de la prostaciclina, y también podemos usar el biociguat, estimulador del guaninato de ciclasa soluble. Combinaciones de estos medicamentos se están usando con muy buenos resultados. Fenómeno de Raynaud. Hay avances también en los últimos años. La primera línea son los bloqueantes de los canales de calcio, alodipino, nifedipino, pueden ser tópicos orales, tienen diferentes usos, depende de cómo se apliquen. Reducen la gravedad de los ataques y el número medio de ataques por años. Hay también los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 que reducen la frecuencia de los ataques diarios. En mi experiencia son más potentes que los bloqueantes de los canales de calcio, pero son más difíciles de conseguirlos a probar. Perdón, ya voy a acabar. La segunda línea, los bloqueantes del receptor de la angiotensina, inhibidores de la recaptación de la serotonina, antagonistas del receptor de la endotelina y los análogos de la prostaciclina, como para hipertensión pulmonar. Pacientes con hipertensión pulmonar tratados con estos medicamentos muchas veces mejoran del Raynaud. Para la isquemia digital crítica tenemos que ser un poco más agresivos. Se han hecho estudios con anticoagulación, no demostrado, pero se usan. Los análogos de la prostaciclina, hay que usar analgesia, injertos de grasa, a veces necesitamos hacer simpatectomía, necesitamos antibióticos y en casos muy graves considerar la amputación. No hay que olvidar las medidas esenciales, que son evitar el frío, los traumatismos, llevar la ropa adecuada, no fumar y evitar medicamentos y drogas vasoconstrictoras, los descongestionantes nasales, anfetaminas, cocaína y los betabloqueantes. Aumentan el Raynaud. Por calcinosis cutis no hay tratamientos aceptados. Para los depósitos pequeños se suele hacer excisión quirúrgica o láser de dióxido de carbono, inmunoglobulinas intravenosas y colchicinas también se han tratado con resultados variables. Para los depósitos grandes también excisión quirúrgica, pero es más complicada. Se han intentado para bifosfonatos y el rituximab, pero no hay ensayos clínicos. Para telangiectasias usamos técnicas de camuflaje, maquillaje especial, láser de colorante pulsado y luz de pulso intensa. Para microstomía podemos hacer ejercicios de estiramiento para aumentar la apertura de la boca, inyecciones de toxina botulínica. Quería acabar con esta diapositiva diciendo que el futuro, desde mi punto de vista, es brillante. Hay un interés de muchas compañías farmacéuticas en desarrollar fármacos para esclerodermia. Esta es una lista de los fármacos que hay en el mercado, que había hasta recientemente en ensayos clínicos. Creo que en particular el inhibidor del ROCK2 es muy prometedor porque ha sido aprobado para la FDA para fibrosis en la piel en enfermedad del injerto contra el huésped. Y creo que puede ser muy prometedor cuando tengamos resultados de la esclerodermia. En conclusión, el tratamiento de la esclerodermia continúa siendo un reto. Algunos pacientes no se benefician de inmunosupresores, sobre todo si están pasada la fase de juego inmunológico y si tienen diferentes fases de la enfermedad. Muchas manifestaciones tienen tratamientos muy efectivos. Algunas manifestaciones pueden desaparecer de forma espontánea con el tiempo, incluso la afectación cutánea. El micofenolato se ha convertido en el tratamiento más usado para la afectación de la piel y la enfermedad pulmonar intersticial y puede ser combinado con antifibróticos. El tocilizumab se ha aprobado recientemente por la FDA para el tratamiento de la enfermedad intersticial y la esclerodermia. Se necesitan más investigación para desarrollar nuevos tratamientos y los ensayos clínicos pueden ser una opción para algunos pacientes, que hay muchos en el mercado actualmente. Esas son mis principales referencias y muchas gracias por la atención.